Hola, soy el doctor Oscar de la Torre y en esta ocasión, para la temática de mercados financieros que estamos revisando en esta serie de videos relativas a la materia, vamos a estudiar un tópico específico que es la estructura general del sistema financiero mexicano. Este es muy importante comprenderla para ver cómo se da la estructura normativa correspondiente al sano funcionamiento de dicho sistema y en específico de los mercados financieros que nos interesan. En el caso más concreto y más específico, vamos a ver cómo interactúan estos organismos reguladores, ya sea en los propios mercados, en los intermediarios que intervienen en ellos, o en su defecto, en la regulación de la emisión y circulación de los valores que interesan en la materia, que interesan en las inversiones como objeto precisamente de inversión o de financiamiento para gobiernos, bancos y empresas. Pues me voy a permitir compartir la pantalla. Eh, en, en la plataforma de clase que tenemos, pues bueno, introduje estas notas, pero me voy a ir directamente al diagrama, que es la base que sustenta las mismas. Como podemos apreciar, el sistema financiero mexicano tiene su estructura normativa y legislativa como punto de partida en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tanto en el código mercantil como en los códigos fiscales y como en las leyes del mercado de valores, la ley de las instituciones bancarias y instituciones de crédito y organismos relacionados al sector asegurador o al sector del sistema para el retiro. La Secretaría de Hacienda es el organismo o la división del Poder Ejecutivo fundamental y rectora de la misma. Sin embargo, la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público se apoya de dos tipos de instituciones que son los propios organismos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y algunas instituciones autónomas en su funcionamiento, pero que hasta cierto punto son jerárquicamente dependientes de la Secretaría de Hacienda, pero, como reitero, tienen autonomía en sus funciones. Entonces vamos a ver el primer caso, los organismos desconcentrados, que son los cuadros azules. Como su nombre lo dice, tienen una estructura que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero de alguna manera no recibe órdenes del todo directas de la secretaria o secretario de Hacienda en turno. Sin embargo, al ser desconcentrados, funcionan con el mecanismo jurídico de comisiones. Entonces, en las comisiones, las cuatro comisiones que regulan el sistema financiero mexicano en diferentes áreas de sus ámbitos de injerencia, son la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios Financieros, mejor conocida como CONDUCEF, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, CNSF, y la más grande de todas, y la que de alguna manera impacta más en el funcionamiento de nuestro día a día, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV. Entonces vamos a enfocar la atención en la segunda. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en sus leyes correspondientes, de las cuales emanan, se encarga de evaluar prioritariamente, aunque no exclusivamente, a instituciones como son las relativas a los mercados financieros, mercados bursátiles, como pueden ser casas de bolsa, bancos de inversión. Regula también las propias bolsas de valores, regula el funcionamiento de los mercados interbancarios, como puede ser el mercado de dinero y el mercado de renta fija, regula los bancos como tales, como instituciones de crédito, e incluso regula otros tipos de instituciones financieras, como pueden ser las sociedades financieras de objeto limitado, SOFOLES,
las sociedades financieras de objeto múltiple, SOFOMES, las sociedades cooperativas, también las regula, y en los últimos años ha empezado a tener regulación y capacidades jurídicas para revisar e intervenir algunos tipos de empresas financieras tecnológicas, mejor conocidas como fintech. Ejemplo, el Banco Nu. Es un banco muy conocido porque pues, básicamente provee una tarjeta de crédito o algunos servicios, por ejemplo, de inversiones colectivas, que no son necesariamente inversiones colectivas como la que se tiene con las casas de bolsa, como puede ser Cuspid, GBM, Finamex o Vector, que ofrecen aplicaciones para todo el público y contrataciones en línea de sus servicios, pero que se dedican a actividades específicas de corte financiero. Entonces ya la propia comisión tiene injerencia y supervisión sobre de las mismas. Entonces, esa es en término general la función de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. De la misma, pues vemos que emanan varias flechas para cuestiones de supervisión. Vamos a prestar atención primero al caso concreto de los mercados financieros, los mercados de valores, las bolsas de valores y lo que son los mercados interbancarios. En el apartado de la introducción ya se ha platicado que las bolsas de valores son mercados establecidos con sus reglas, con sus socios y con su funcionamiento de alguna manera autónomo, ¿sí? Y su existencia, también comentábamos, es una concesión que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace a todas estas socios y socios que deciden crear una SA como es la Bolsa Mexicana de Valores o como es la Bolsa Institucional de Valores. Ahora, dentro de las mismas bolsas de valores, decíamos, pues están casas de bolsa y bancos de inversión que son los socios e intermediarios financieros que trabajan u operan en las mismas. Entonces, en consecuencia, también supervisa a estas instituciones financieras en su funcionamiento en lo general. Desde que se contratan los servicios por parte de personas físicas o morales, el diseño de los contratos, ya sea impresos o digitales, como puede ser el caso de las casas de bolsa como la de nuestro simulador, todo está autorizado y supervisado por la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores para proteger nuestra inversión en nuestro dinero y el adecuado manejo de nuestro dinero. En el caso de los bancos de inversión, cuando una empresa, un banco o un gobierno van a emitir valores, los bancos de inversión son muy parecidos a las casas de bolsa, pero precisamente se dedican a hacer inversiones en este tipo de emisores, ya sea de manera directa o a través de colocar bonos y acciones entre sus clientes. Y todos esos procesos, desde que se crea la colocación, el prospecto de colocación, como se verá en el tema de mercado de capitales, todo eso lo autoriza y lo supervisa antes de que las empresas emisoras de bonos o acciones puedan emitir los mismos. Las licencias de casa de bolsa, de bancos de inversión, las otorga la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores. Cuando una empresa, banco o gobierno emite valores, también da su visto bueno y supervisa a estas empresas o instituciones emisoras, supervisa que publiquen resultados financieros, supervisa que lleven buenas prácticas internas, supervisa sus estados financieros, su administración. O sea, aquí no hay una cuestión de que una vez que una empresa recibe dinero de los accionistas, puedan empezar a hacer manejos a discreción y de manera quizá inadecuada. No se puede porque la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores, en toda su legislación y en la legislación del mercado de valores, en la ley del mercado de valores, precisamente establece los criterios y cosas que deben de respetar los administradores de dicha empresa, banco o gobierno. Si no, se sujetarán a las penas financieras o incluso penales en los casos que aplique. Entonces, esas son la supervisión que hace a casas de bolsa y bancos de inversión. Supervisa el funcionamiento de las bolsas, de sus sistemas, que todas las operaciones de compraventa, registros, custodias y demás se lleven en forma. Platicábamos también en la introducción a la materia de los mercados financieros de las sociedades o fondos de inversión.
Las sociedades de inversión son una SA común y corriente que recibe el dinero de miles y miles de inversionistas que compran, según sus capacidades e intereses de inversión, acciones para que esa SA se dedique única y exclusivamente a administrar un portafolio de acciones, de bonos, de futuros, de todo lo que sea, ¿no? Entonces, desde el prospecto de la política de inversión, de la sociedad de inversión, hasta la ejecución del mismo, la supervisión y la adecuada administración, la Comisión Nacional Bancaria de Valores también supervisa que las sociedades de inversión estén haciendo su trabajo, que el riesgo que dicen que nos van a exponer realmente se cumpla y no se sobrepase, etcétera. Y lo mismo sucede con los ETFs y las fibras, los fideicomisos de inversión en bienes raíces, que todas las inversiones que hagan sean acordes a la política de inversión que la propia comisión les autorizó para seguir. Entonces, como estas operan sus acciones en las bolsas de valores, pues también requieren una supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Aquí pusimos a las CIEFORES, que son sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro. Aunque esto es también es prioritariamente injerencia de la CONSAR, como veremos en breve, su funcionamiento, la operación de compraventa de valores en los mercados financieros, sí es materia de interés de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Por lo tanto, también la Comisión Nacional Bancaria de Valores y las propias bolsas de valores pueden supervisar el funcionamiento de estas sociedades de inversión, aunque ya no de manera prioritaria, porque eso ya es jurisdicción de la propia CONSAR. Ahora, volteando nuestra atención a los otros mercados que no son bolsas de valores, como puede ser los mercados interbancarios de divisas, de dinero, de renta fija o algunos valores afines. De nuevo, las casas de bolsa y bancos, platicábamos en la introducción a los mercados financieros que estos son mercados OTC o interbancarios. No tienen una estructura, no tienen sistemas y todas las compraventas se hacen primero con previas firmas de contratos de compraventa de este tipo de valores entre las instituciones financieras participantes y segundo a través de sistemas de corretaje electrónicos que acuerdan las propias instituciones financieras para hacer válidas y legales sus operaciones. Todos estos contratos, la operación de todos estos sistemas, también lo supervisa la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que precisamente entre ellos las operaciones que hagan sean correctas, los mercados funcionen de una manera adecuada, no haya malos manejos. Por ejemplo, se han dado algunos casos, no en México, pero sí en otros países, con algunas tasas de crédito. El caso más reciente fue hace alrededor de unos 7 años, en los que la tasa LIBOR, que es muy parecida a la TIE, de alguna manera los bancos que estaban involucrados en la fijación de préstamos entre ellos, no era el Banco Central inglés el que fijaba esa tasa como lo hace el Banco de México, como una especie de evaluador o árbitro. En México sí se hace así. Ahí lo que hacían eran los bancos fijaban sus propios niveles de manera interna y eso se prestó a una serie de fraudes en los cuales las tasas podían estar más altas o más bajas de lo que se debía. Entonces, la Comisión Nacional Bancaria de Valores supervisa que las operaciones entre ellos sean bastante adecuadas y se lleven también en forma. Y lo mismo sucede en los mercados de derivados, ya sea interbancarios o a través del MEXDER, que es la bolsa física para futuros y opciones que tiene la Bolsa Mexicana de Valores. La misma historia, cuando alguien va a emitir un futuro, una opción o un swap, o los inversionistas están comprando y vendiendo, o las empresas y gobiernos admiten también o acceden a este tipo de futuros o o opciones u otro tipo de derivados, la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores lo supervisa y supervisa que no estén haciendo cosas indebidas como pueda ser manipulación de mercado. Incluso la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores no solo supervisa a las casas de bolsa, bancos o bancos de inversión o sociedades de inversión, puede llegar a supervisar incluso a sus clientes, a nosotras y a nosotros mismos, porque nosotras y nosotros, vamos a suponer que somos
un inversionista con capacidad de inversión o de ahorro bastante altos, y a lo mejor en algunas acciones podemos estar desde una casa de bolsa comprando y en otra vendiendo y hacer una pequeña manipulación del precio de la acción. Cuando eso suceda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de detectarlo, puede acercarse a la casa de bolsa y la casa de bolsa referenciarnos para que la Comisión Nacional Bancaria de Valores nos pregunte qué es lo que estábamos haciendo y por qué estábamos haciendo algo que parece manipulación del mercado, lo cual lo constituye un delito, por cierto. Entonces, también a nosotros nos supervisan. Si un inversionista fuerte, por ejemplo, un empresario, los más famosos, Carlos Slim o Alfredo Harp, por citar dos ejemplos, que son cazabolseros, van poco a poco comprando acciones de una empresa que cotiza en bolsa, ellos están obligados que cuando tengan un 2%, notificarlo a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y a la Bolsa de Valores, decir, he ido comprando acciones de tal empresa y ahora soy el poseedor del X%. ¿Por qué? Porque por el porcentaje, eso ya los vuelve inversionistas ya con un poder de influencia en la mesa directiva muy importante, y en específico las asambleas de accionistas. Entonces, también eso, los inversionistas están físicos, las personas físicas como nosotros, pudiéramos llegar a estar supervisados por la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores, y se nos aplica la ley del mercado de valores también. Entonces, todo esto desde la perspectiva de esta comisión, este, precisamente eh, se dedica a ver el adecuado funcionamiento y el adecuado manejo de estas instituciones financieras. ¿Qué otras instituciones financieras maneja esta, o supervisa, más bien dicho, esta eh, comisión? Pueden ser, por ejemplo, las bancas de desarrollo, FIRA, lo que antes ya no existe, Financiera Rural, el Infonavit, todas estas bancas, Nafinsa, todas estas bancas que apoyan a empresas, o Banobras, que apoyan a gobiernos, que apoyan a la vivienda, que apoyan, también aunque son del gobierno, las supervisa la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que estén actuando de manera adecuada, porque también tienen esa capacidad de mover mercados financieros o mercados inmobiliarios o mercados agrícolas en sus acciones. Bancos o instituciones financieras múltiples como los bancos grandes, que conocemos que tienen varias funciones en sus actividades, también lo supervisa. Arrendadoras, empresas de factoraje, SOFOLES, SOFOMES, que ya cité, las cooperativas. Ahí en esa parte de las cooperativas y las fintech, cuando se decidan, si en algún momento ustedes desean guardar su dinero en estas cooperativas o invertir en estas empresas de inversión colectiva, mejor conocidas como crowdfunding, deben de asegurarse de que de manera voluntaria, porque para ellas todavía no es obligatoria, tengan una supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Eso les va a permitir una garantía legal mayor de que su dinero está bien respaldado, y por la propia supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores no haya ahí algunas cuestiones inadecuadas. ¿Qué otras injerencias tiene fuera de estas instituciones? En específico en empresas de fintech, se han dado casos en México de empresas que venden, por ejemplo, criptomonedas. Es un medio de especulación, se ha convertido en realidad, porque básicamente lo que estamos comprando es otra divisa electrónica. Y algunas de estas instituciones en México en su publicidad han cometido el pequeño descuido de garantizar rendimientos, es decir, es que yo estoy pagando a un mes tal rendimiento y son rendimientos pues muy, muy, muy atractivos. Y a 2 meses tanto y por tanto dinero te pago X%. Esas afirmaciones incluso por ley no son permitidas, porque cuando hay una cuestión de una inversión de riesgo, pues la Comisión Nacional Bancaria de Valores busca que el dinero de las y los ahorradores se proteja. Entonces, si alguien llega y nos dice que me va a pagar una tasa relativamente importante, eh, y lo está garantizando, la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene las facultades jurídicas, como ha sucedido en esos casos, de tocar la puerta y decir, necesito que por favor, al ser tú una empresa de fintech
y la legislación ya me lo permite, necesito que me des acceso a tus libros, a tus cosas, pues para hacerte una auditoría, saber que lo que estás haciendo es correcto o hacer alguna observación con esa finalidad, proteger el ahorro de las y los inversionistas. Entonces, esta es la comisión más grande de las 4 comisiones u organismos desconcentrados de Hacienda. Y esas son de sus múltiples funciones de supervisión. Vamos ahora a revisar las otras 3, que ahí ya no profundizaremos mucho. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, como su nombre lo dice, regula, esta es una comisión relativamente chiquita, aunque el sector asegurador no sea tan chiquito, pero sí es una comisión como la CONSAR muy especializada. Entonces, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas regula a las aseguradoras y afianzadoras. Por ejemplo, una afianzadora, para recordarlo, si alguna empresa de construcción gana una licitación para un municipio o para un gobierno para reparar una calle, cambiar la tubería del drenaje del agua, lo primero que pide en los municipios o los gobiernos es una fianza para daños a terceros. Ejemplo, si están haciendo perforaciones para cambiar las tuberías del agua y muy cerca hay tuberías de cables de luz o cables de teléfono, de Telmex, de Megacable, de todas estas empresas, y de manera accidental la máquina rompe uno de estos tubos, ahí en automático entra la fianza para pagar el daño a Telmex y que no le toque al municipio hacer frente a dicho pago. Y en cambio de ese posible evento de daño a terceros, la afianzadora le va a cobrar a la propia constructora una prima como un seguro convencional. Los seguros pues no requieren mayor presentación. Entonces, la adecuada emisión de pólizas, el funcionamiento, la ejecución correcta de las pólizas, que se cumpla lo que te están firmando, que si tú tienes un evento que tienes que cubrir de fianza o de seguro, la aseguradora no se esté haciendo un poquito la distraída de que no te quiere pagar o se esté yendo por la parte jurídica. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas tiene esa injerencia para supervisar. También supervisa las aseguradoras en su funcionamiento interno, en sus cálculos de riesgos para las coberturas de seguros y sobre todo el dinero que les entra por primas de seguros es la principal fuente de ingreso de las aseguradoras. ¿Qué hace una aseguradora? ¿Cuál es su negocio en realidad? Ejemplo, los seguros de coches. Si tú tienes un coche de determinada marca, de determinado color incluso, y lo compras o lo mueves en determinados estados o ciudades, ese coche y con tu historial también de que no tengas accidentes en el mismo, o que no te hayan pagado algún otro tipo de daño como la ruptura de un parabrisas, en base a eso ellos te cobran una prima para cubrir cualquiera de todos estos eventos que te ofrecen en la póliza. Y lo mismo le ofrecen a miles de clientes como nosotras y nosotros, que es a lo que está jugando un poco a las aseguradoras, que de todas esas pólizas, de esas primas que cobran, solo un porcentaje determinado, según los cálculos actuariales que ellos hicieron, son las que realmente van a cobrar ese siniestro. Entonces, en consecuencia, el resto de primas que no se cobraron son un ingreso, pero en el Inter, en la duración de la existencia, tienen que invertir ese dinero, una parte, como reserva para pagar sus siniestros. Y la otra parte, pues ya la pueden utilizar como parte de sus egresos o como parte ya de sus beneficios. Entonces, la adecuada inversión de esa reserva técnica se le llama, precisamente para pagar los seguros, también la tiene que supervisar la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para que hagan unas inversiones correctas. Pues ese es el ámbito de acción de esta segunda comisión. La tercera es también una muy pequeña en tamaño y en capacidades y en óptica, pero no es pequeña en el producto que supervisa, que son las AFORES y los sistemas para el retiro. La Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, CONSAR, nace en 1996, precisamente para supervisar las AFORES. Aquí tenemos dos términos muy importantes, AFORE y CIEFORE.
La CIEFORE, como platicábamos aquí a mano derecha, son las siglas de Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro. Y las AFORES son las siglas de Administradoras de Fondos para el Retiro. Si recordamos lo que habíamos platicado en lo que son las sociedades de inversión, decíamos es una SA que se constituye como SA con ese objetivo de ser sociedad de inversión, que va a tener una política o un documento de inversión. En el caso de las AFORES no existe ese documento, sino que es más bien una circular de la CONSAR la que le dice en los diferentes tipos de sociedades de inversión que ofrecen para diferentes edades, de las personas con diferentes edades, en qué pueden invertir, si pueden invertir en acciones o no, cuál es el nivel de inversión máximo o mínimo en acciones, en futuros de mercancías como el oro, el trigo, el maíz, el petróleo, en bonos gubernamentales, en bonos corporativos, en CETES, en valores extranjeros incluso. Todos esos niveles máximos y mínimos se los establece la CONSAR en esta circular en apego a la ley del sistema del ahorro para el retiro. Entonces, en consecuencia, estas CIEFORES, como sociedad de inversión, el dinero que nos retienen de nuestro salario y que se aporta de manera tripartita a nuestra cuenta para el retiro, esa cuenta para el retiro es un contrato de inversión que solo compra acciones de CIEFORES. ¿De qué CIEFORE? La que nosotras y nosotros elijamos. Entonces, estas CIEFORES son, cuando invertimos en ellas, estamos comprando acciones de esa sociedad de inversión, que a su vez tiene adentro un fideicomiso con nuestro dinero bien guardado, y ese dinero, el portafolio, lo administra la AFORE, la administradora de fondos para el retiro, y ella es la que cobra una comisión de nuestro dinero que tenemos ahorrado, nos quita un pedacito precisamente por sus gastos de administración. Entonces supervisa a ambos, tanto a la sociedad en su patrimonio, a la CIEFORE, como a la AFORE, la administradora, de que esté haciendo su trabajo bien, que los niveles de inversión en cada uno de los valores autorizados o tipos de valores sean correctos, que no esté invirtiendo en cosas que no tiene que invertir, que no esté permitida en su política de inversión, que los niveles de pérdida potencial o riesgo sean los adecuados, conforme también la circular que la propia CONSAR emite. Todo eso lo supervisa, que esté cobrando lo correcto en sus comisiones por administración, e incluso van más allá, que la publicidad que utilizan sea la correcta, que no utilicen publicidad engañosa, evitar por medio de los sistemas que tiene la propia CONSAR para la asignación de nuestro dinero en alguna CIEFORE, que se hagan traspasos y no autorizados, como sucedía antes, de una FORE a la otra. Entonces, todo eso son sus áreas de interés de la propia CONSAR. Pero las CIEFORES, aunque es muy chiquita esta comisión, porque solo tiene un grupo muy específico de AFORES que supervisar, el mercado y la cantidad de recursos que se manejan en las CIEFORES es muy grande. Básicamente representa el 40% del dinero que se mueve en los mercados financieros mexicanos. Entonces, por eso es muy importante esta comisión. Ahora, ¿solo supervisa las puras AFORES? Prioritariamente sí, pero también hay planes de fondos de pensiones que no son los del IMSS o los del ISSSTE propios de las AFORES, administrados por las AFORES. Por ejemplo, los planes de pensiones como el de la Universidad Michoacana, los planes de pensiones estatales como el caso de pensiones civiles del Estado de Michoacán, las pensiones de CFE, del Banco de México, que son planes que se consideran privados. ¿Privados en qué sentido? En que es una prestación que da la institución o empresa que ofrece esa pensión con sus trabajadores o el sindicato de trabajadores que los representa. Y muchos de estos fondos, por así llamarlos, o sistemas independientes de pensiones, pueden pedir una supervisión voluntaria también a la CONSAR, pero obviamente no es obligatoria por ley. Entonces, esas son las funciones de la propia Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Finalmente, de los últimos organismos desconcentrados, ¿quién nos queda? La CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios Financieros. La CONDUCEF, contrario a lo que podríamos pensar
como pudiera ser la Profeco, no es una procuraduría y no es un organismo sancionador. Por ejemplo, si nos están haciendo un cargo indebido en la tarjeta de crédito y el banco no quiere hacerse responsable, podemos ir a la Conducef para que sea quien le reclame. Pero lo que ellos concluyan o digan no es algo que tenga alcance jurídico directo, es una mera opinión o laudo, le llaman en términos jurídicos. Entonces, si la Conducef falla a favor de nosotras o nosotros de que ese cargo en la tarjeta no debió haberse nos hecho, le instruye al banco que se resarza el daño y que pues, ahora sí que no nos lo cobre. Y si ya lo pagamos, que nos reponga el dinero que pagamos. Si el banco no hace, y ahí sí ya nos podemos ir a una instancia más mercantil, a un tribunal, pero llevamos el laudo de la Conducef que falló a favor de nosotros. Entonces, contrario a la Profeco, que ahí sí sanciona de diferentes maneras, como pueden ser multas, clausuras temporales, clausuras definitivas o el retiro de productos de manera temporal o definitiva, la Conducef no tiene capacidades jurídicas para sancionar. Quien en su defecto puede ser es la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores, a quien se le turna como clientes el laudo, o en tribunales. Entonces, esa es la función de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios Financieros. Aunque ellos emiten un laudo, por lo general las instituciones financieras sí se toman muy en serio cuando les toca la puerta o les llama por teléfono la Conducef para que se arregle. Otro caso en donde podría llegar, que no es estrictamente financiero, es, por ejemplo, con las empresas de celulares que hacen cargos que no están correctos en nuestro estado de cuenta de las llamadas y nos los quieren cobrar y no los pagamos y nos ponen incluso en buro de crédito. Entonces, la propia Conducef ha llegado a hablar con estas instituciones. ¿Por qué? Porque el buro de crédito sí es materia de interés de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de la Conducef. Entonces, estas son las cuatro comisiones u organismos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que jerárquicamente dependen de ella, pero se desconcentran en sus funciones jerárquicas de la propia Secretaría, como que les da cierto grado de autonomía o de independencia al ser desconcentrados. Sin embargo, tenemos otros dos instituciones que sí son autónomas, que jerárquicamente, entre comillas, dependen, porque así está establecido en sus leyes, pero en su toma de decisiones no interviene de manera directa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni la Presidencia, ni nadie por el estilo. Y estas dos instituciones, que son las que marcamos con verde, son el Banco de México y el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, o IPAB. Vamos a hablar rápidamente del segundo. El IPAB se crea alrededor de 1997 también, a raíz de la crisis financiera y bancaria que México tuvo en 1994, en el cual muchos bancos se dedicaron a prestar a empresas, a personas, sin llevar controles de riesgos de crédito un poco más detallados y obviamente sistemas de cobro y de garantías mucho más robustos. Entonces esto llevó a que prácticamente estas instituciones financieras, la gran mayoría, tuvo problemas financieros y se tuvo que declarar en quiebra al no poder cobrar todos estos créditos impagables. ¿Qué hizo el gobierno mexicano? Creó un fondo precisamente de protección a los bancos, el famoso FOBAPROA, Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Y lo que hizo es primero constituir el IPAF como administrador de este FOBAPROA. Emitió deuda, que si recordamos cuando vimos en la introducción a mercados financieros y como se verá en mercado de renta fija, esa deuda son los famosos bonos BPA o bonos del IPAF, que precisamente es dinero que se emitió esta gran deuda con estos bonos y ahora ya no es necesario volverla a emitir para pagar deuda de bancos incobrables porque ya todo eso se solventó hace varios años, pero ese fondo de protección al ahorro sigue existiendo. ¿Qué fue lo que hizo ese famoso FOBAPROA, que fue incluso objeto de críticas políticas y hasta la fecha lo sigue siendo? Precisamente con todo ese dinero que se recolectó, con la deuda que emitió ese fondo a través del IPAF,
se saneó o se le dio el capital que necesitaban los bancos en quiebra y para comprar el gobierno estos bancos, reestructurarlos, sanearlos financieramente y posteriormente volverlos a vender, pero obviamente ya más caros de lo que los compró. Entonces, con eso se garantizó que los bancos no fueran a la quiebra. ¿Cuál era el objetivo de que no fuesen a la quiebra? Si recuerdan lo que ustedes vieron en clase de economía, en específico en macroeconomía, los bancos, las instituciones financieras, son un agente económico muy importante porque son los que conectan a inversionistas con personas o empresas que requieren financiamiento a través del crédito. Si se hubieran ido a la quiebra, las empresas que no podían pagar sus créditos ya no iban a pagarlos, pero si requerían más créditos para seguir funcionando, ya no tenían un banco que les prestara. Y de manera complementaria, las y los ahorradores nos hubiéramos quedado sin nuestro dinero porque el banco se fue a la quiebra y tuvimos que haber seguido entonces un, un juicio de concurso mercantil para recuperar lo que cayera de nuestro dinero. Entonces, por eso, aunque fue muy controvertida la decisión en términos políticos, discusión política histórica que no se va a tener aquí, por el objetivo de la materia, era una situación o solución de necesidad. Ya que se sanearon los bancos y se vendieron, cuando la Comisión Nacional Bancaria de Valores autoriza la licencia de un nuevo banco, este a su vez está afiliado, debe de estar afiliado y supervisado por el IPAF, de tal manera que estamos protegidas y protegidos hasta por alrededor de 3 millones de pesos, a cifras actuales en UDIs, en el cual si nosotros tenemos ese dinero en la institución financiera de nuestra preferencia y esta tiene problemas financieros, tanto la Comisión Nacional Bancaria de Valores como el Banco de México, que veremos en breve, como el propio IPAF interviene en este banco o esta SOFOM, si aplica el caso, porque no todas son intervenidas, o esta cooperativa, y al intervenir garantiza de que si lo cierra por problemas financieros, nuestro dinero va a estar garantizado hasta por 3 millones de pesos. Oye, ¿qué pasa si tengo 3.500.000 en una cuenta del banco? Solamente te van a devolver 3 millones. Y si tengo tres cuentas de 3 millones de pesos, solo te van a devolver el dinero de una, porque el monto es por institución financiera. Entonces, esa es la función del IPAP, que sus siglas son Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que sus fines, como su nombre lo dice, es tener dinero de garantía suficiente para poder respaldar en las instituciones financieras autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que podamos tener nuestro ahorro garantizado hasta por alrededor de 3 millones de pesos, que la cifra se va actualizando conforme la UDI se va actualizando. ¿Sí? Entonces, como consecuencia, el ver que nuestra institución financiera, banco, cooperativa, está supervisada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y nuestro ahorro está respaldado por el IPAP, eso lo tenemos que ver en la publicidad de ellos y checarlo en los sitios web correspondientes, nos va a permitir que precisamente nuestro dinero esté garantizado y no lo van a reponer. ¿Ok? Entonces, hay que buscar instituciones respaldadas por el IPAP y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, esto es en relación al IPAP. Y el último de las instituciones autónomas que son dependientes de Hacienda, pero son autónomas, es el Banco de México. El Banco de México, como su nombre lo dice, es el banco de nuestro país, es el Banco Central. ¿Qué es esto de la figura del Banco Central? En el tema de mercado de dinero se va a retomar un poco. La única entidad que puede emitir una moneda es el gobierno. Como se ha visto en economía, en sus clases de economía, el dinero vale no porque solamente digamos todas y todos que vale, sino porque el propio gobierno, con el sello, por eso vemos en las monedas y en los billetes, en el caso de las monedas, el águila del escudo nacional, ¿sí? Es para darle esa validez legal de que es el medio de cambio oficial. Y en los billetes vemos lo mismo y vemos la firma precisamente del tesorero del Banco de México, o tesorera, según sea el caso, cuando se emiten los billetes.
Entonces, eso se puede imprimir, se puede acuñar, y el único que puede imprimir y acuñar el dinero es el Banco de México, es el único autorizado. En otros países es diferente, por ejemplo, en Suiza, quienes emiten son los bancos privados, porque los bancos privados son mucho más grandes en capacidad económica que, que el propio banco suizo, ¿no? Pero ya son muy raros los países que tienen esas características. Entonces, el Banco de México es el que emite la moneda. El Banco de México también tiene las funciones de ser eh, quien coordine el funcionamiento adecuado del mercado de crédito entre bancos. Cuando un banco recibe licencia de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, también tiene que abrir una cuenta de banco en el Banco de México, pues para recibir o depositar el dinero que va captando o que va a colocar con los créditos o a través de los cajeros. Entonces tienen que tener su cuenta o cuentas con el Banco de México, y cuando un banco necesita dinero y no puede para sus operaciones y no puede captar con sus clientes, no puede captar con otros bancos comerciales el dinero que necesita, puede acudir al Banco de México, y este, como tiene la capacidad de imprimir billetes y acuñar monedas, si es necesario, generar ese dinero y prestarle. Entonces se dice que la segunda función, aparte de emitir moneda, es ser prestamista de última instancia. Eso quiere decir que si un banco sano o un banco en problemado no pueden conseguir financiamiento, el Banco de México lo va a intervenir y va a ser quien le preste el dinero que necesite, con todas las condiciones que le va a pedir. Y por último, una de las terceras funciones, por eso es autónomo y es muy importante que se siga manteniendo su autonomía, hasta eso todos los presidentes lo han hasta la fecha mantenido así, es porque al ser la única entidad que emite dinero, como ustedes bien saben, el dinero es un medio de cambio, y cuando hay mucho dinero en circulación, hay mucho medio de cambio, y al haber mucho dinero en circulación, tenemos capacidad para comprar más caras las cosas. Voy a dar un ejemplo. Imagínense que en el salón de clases hay 20 personas y que cada una de ellas tiene 10 pesos. Entonces hay 200 pesos en circulación en esa economía de ese salón. Entonces con esos 200 pesos se compran y se venden bienes y servicios entre las 20 personas de esa economía de ese salón. Pero ¿qué pasa si de buenas a primeras les damos otros 10 pesos más a todas y a todos? Es decir, emitimos más moneda. Pues obviamente todas y todos van a tener más dinero y van a tener más capacidad de compra y van a estar interesadas en comprar las cosas, si es necesario, más caras porque ya tienen mayor capacidad, les duele menos. ¿Eso qué va a tener como consecuencia? Que los mismos bienes y servicios que antes se comercializaban con 200 pesos en circulación, ahora se comercializan con 400 pesos y van a ser más caros. Eso se le llama inflación, que es la alza generalizada de todos los bienes y servicios que se generan y se comercializan en una economía. Entonces, el objetivo primordial, como se verá en mercado de dinero, también del Banco de México, es controlar los niveles de inflación a una tasa de inflación objetivo de el 2%. Entonces, eh, como consecuencia, corrijo, del 3%. El 2% es en países como Estados Unidos, el 3%. Entonces, también el Banco de México tiene la capacidad de emitir moneda o quitar de circulación esa moneda para hacer más baratos los precios, o al menos evitar que sigan subiendo. En el caso específico de la economía de esta escuela, de este grupo de salón de 20 personas, ¿qué pasaría? Que de los 400 pesos a lo mejor les quito 300 pesos y ahora todos tienen solamente 100 pesos para poder comprar y vender bienes y servicios, y al haber menos dinero, ¿qué va a suceder? Que estaremos dispuestos quienes lo vendan a venderlos más baratos y van a bajar los precios. Entonces, esas dos decisiones de controlar la inflación y emitir monedas son muy delicadas, porque también pueden utilizarse para fines políticos, las cosas por su nombre, como sucede en algunos países en los que los presidentes tienen injerencia directa para emitir billetes. Y eso puede generar muchos problemas porque de corto plazo genera bienestar cuando se imprimen muchos billetes, pero la inflación que se vaya teniendo
va a generar desigualdad y en consecuencia más pobreza. Por eso el Banco de México es autónomo en su toma de decisiones, al igual que el IPAF. Y ahí la presidenta o presidente en turno no pueden ingerir en si emiten o no más dinero, si suben o bajan las tasas de interés, porque precisamente deben garantizar un adecuado funcionamiento de la inflación, un adecuado funcionamiento de los mercados financieros. Entonces, de manera general, hablamos ya de una manera muy incorporada de las diferentes intermediarios financieros como bancos, casas de bolsa o participantes como sociedades de inversión, afores, aseguradoras, etcétera, como sus mercados y como las instituciones que los regulan. Entonces, eso nos permite también ya ir cerrando nuestra exposición del sistema financiero mexicano, que como les comentaba al inicio de la clase, de esta grabación, todo depende jerárquicamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, espero que con esto te puedas dar una idea más general. Si estás inscrita o inscrito en el curso, en mis cursos de clase, en las plataformas didácticas para estos efectos, te invito a que leas las notas en línea que contienen a su vez este diagrama, donde explica detalladamente, y hacer los ejercicios de repaso y de estudio correspondientes. Espero esto te haya sido de mucha utilidad y cualquier cosa me reitero a tus órdenes.